Conciencia Sana, un espacio para el bienestar donde exploramos todo lo relacionado al cuerpo, la mente y el espíritu que unidos en conciencia nos permiten experimentar la vida y el universo infinito con la mejor versión de nosotros mismos. Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Si cambias la forma en cómo ves las cosas que veas serán otras. Wayne Dyer. Fernando Mastroianni, pues bienvenido a este espacio. Yo quiero agradecerte primero que nada que estés aquí con nosotros. Fernando es terapeuta en biomagnetismo y llevas ya, ¿cuántos, Fernando? ¿Cuántos años? 10 años. 10 años dando biomagnetismo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Qué amable por la invitación. Siempre es un gusto verte y compartir tus proyectos. Muchas gracias. Cuéntanos qué es el biomagnetismo, porque seguramente a lo mejor hay mucha gente que nos está escuchando y que no tiene ni idea qué es esto. Claro, con mucho gusto. Bueno, la terapia en realidad se llama par biomagnético. El magnetismo funciona desde los inicios de la Tierra. Existen algunas leyes físicas como la gravedad, como la fuerza nuclear y el magnetismo es tan viejo como la Tierra. El magnetismo gobierna todas nuestras acciones a nivel de la Tierra. Entonces es algo viejo, tan antiguo como el nacimiento de la propia Tierra hace 35 mil millones de años. Bueno, ¿qué pasó? Que se detectó que los astronautas cuando bajaban de las naves, bajaban con una pierna más corta que la otra. Entonces un científico, Richard Meyer, estudió esto trabajando para la NASA y se dio cuenta de que efectivamente el miembro derecho, la pierna derecha se acortaba y se dio cuenta que era una cuestión de magnetismo. Y a través de imanes de mediana intensidad empezó a trabajar y a estudiar con esto. Finalmente viene a dar una conferencia a México y aquí nuestro maestro, hace 40 años, el doctor Isaac Durán, toma con él esa conferencia y para hacer el cuento corto, empieza a trabajar también con los imanes y se da cuenta que a través de imanes de mediana intensidad se puede detectar, clasificar y corregir las alteraciones del pH de órganos y tejidos que se van hacia la alcalinidad o hacia la acidez y que a través de los imanes de mediana intensidad trabaja sobre la homeostasis, o sea, sobre el intercambio iónico y bioeléctrico que tiene la célula con su entorno. Cuando con los imanes de mediana intensidad, después de haber detectado esos desajustes, corregimos, el cuerpo hace lo que mejor sabe hacer, que es caminar a un estado de salud. Y eso se hace desde la primera sesión en la que recibimos al consultante. Ahora cuéntame, porque yo que he sido tu paciente, llega el paciente ahí contigo, está la camilla y luego tú empiezas, digamos, en los pies, ¿no? Tomas los pies del paciente y empiezas como a buscar dónde hay este desbalance, por decir así, ¿no? Empiezas ahí a encontrar. Se hace un rastreo kinesiológico, ¿por qué? Porque cuando un tejido o un órgano se fue hacia la alcalinidad o hacia la acidez, se produce un acortamiento o un alargamiento de la pierna derecha. Entonces, cuando nosotros vamos nombrando los diferentes órganos que se rastrean, la glándula pineal, la hipófisis, la tiroides, el páncreas, el hígado, es el propio cuerpo del paciente el que nos dice, o del consultante, el que nos dice dónde hay un desajuste, a través del acortamiento que nosotros vemos en su pierna derecha. Ese acortamiento habla de que hay un desajuste en la bioelectricidad del órgano que estamos testeando y eso nos indica que allí hay que trabajar con los imanes. Inmediatamente ponemos los imanes allí y entonces
se empiezan a producir los cambios que el cuerpo solo hace porque nosotros lo que hicimos fue bioeléctricamente estabilizar, valga la redundancia, la electricidad de esa zona. A nivel informativo, había hace muchos años atrás, había dos científicos en Francia, uno Louis Pasteur y el otro Claude Bernard. Louis Pasteur decía, él era químico, no era médico, él era químico, decía, el problema de la salud son los microorganismos. Hay que combatir a los hongos, virus, bacterias y parásitos. Eso decía Louis Pasteur. Y basado en eso se desarrolló toda la farmacéutica. Y entonces empiezan a desarrollar un medicamento para cada microorganismo. Claude Bernard le dijo, no, hermano, estás equivocadísimo. Estás muy equivocado. El problema no son los microorganismos. El problema es el campo. Si tú estabilizas el campo, los microorganismos no tienen nada que hacer ahí. Y ese es el principio rector del par biomagnético. Nosotros no trabajamos sobre microorganismos porque eso es lo que hace la farmacéutica. Nosotros trabajamos sobre el campo. Cuando estabilizamos el campo, el cuerpo va hacia su estado natural de equilibrio energético. Y eso es salud. Claude Bernard decía, estabiliza el campo y allí no tienen nada que hacer los microorganismos patógenos. Y bueno, y efectivamente, si tú te alimentas bien, si te hidratas bien, si sales de la vida sedentaria, si no consumes demasiados fármacos que intoxican, si tomas sol, si te hidratas, repito, si tienes una vida con sentido, allí no entra ningún virus. Y ahora cuéntanos, ¿qué dices hongos, bacterias y parásitos? O sea, quiere decir que básicamente el par biomagnético o el biomagnetismo trabaja sobre ese tipo de padecimientos o enfermedades o trata absolutamente cualquier cosa. O sea, ¿dónde están las limitaciones, por ejemplo? Es muy buena tu pregunta porque ahí está el punto neurálgico de esto. Cualquier desorden orgánico, biológico, puede ser tratado con el par biomagnético. ¿Por qué? Porque justamente nosotros no vamos sobre esa definición de la enfermedad que tiene el mundo contemporáneo. Lo cierto es que ahora yo he atendido casi 60 personas con estos padecimientos. O sea, con síntomas de COVID o con COVID. Con síntomas de COVID, efectivamente, y con PCRs positivos. Y sin embargo, no trabajamos sobre eso, trabajamos sobre el desajuste que trae la persona a nivel homeostático de órganos y tejidos. Es decir, la persona le tiene miedo al SARS-CoV-2, pero se alimenta horrible, no se hidrata, tiene una vida sedentaria, tiene problemas de todo tipo, gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos. Todo eso genera una depresión impactante en el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos el rastreo, yo le encuentro hígado graso, le encuentro desajustes en la tiroides, desajustes en la glándula pineal, que tiene que ver con el sueño, que tiene que ver con los ciclos circadianos, desajustes en la hipófisis, que genera después miomatosis, que genera problemas de sobrepeso, desajustes en el hipotálamo, que es la sala de máquinas del cuerpo. Cuando ajustamos todo esto, la persona vuelve a un estado natural y desaparece cualquier sintomatología. Y él creía que venía por un problema de SARS-CoV-2 y no tenía, y la PCR da positivo a muchísimas cosas porque no fue creada para eso, pero bueno, pero vienen con los PCR positivos, pero lo que tiene es un desajuste a nivel general, a nivel del campo, de lo que Claude Bernard llamaba el campo. Sin embargo, si nos guiáramos por Louis Pasteur, iríamos a tomar algo o a inyectar algo propio para el SARS-CoV-2. Ese no es el problema, porque vas a arreglar una cosa que va a salir, como dicen aquí en México, más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, nosotros no trabajamos como trabaja la farmacopea y la farmacéutica y la industria del fármaco, sin críticas de ningún tipo, ni mucho menos, que cada uno tiene su forma de enfoque. Nosotros no enfocamos para ese lado porque el problema no es el patógeno, no es el microorganismo. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo un estanque con agua sucia, allí van a acudir todo tipo de microorganismos. Sí, un zoológico. Pero si yo al estanque le limpio el agua,
Si yo limpio el pH, allí no se juntan bacterias. Entonces pasa exactamente lo mismo. Nosotros somos agua en un 70%. Si tú mantienes ese líquido en condiciones óptimas, allí no hay posibilidad de que entre ningún microorganismo patógeno. Sin medicamentos, sin iatrogenia, sin tener que tomar nada, sin efectos adversos ni efectos secundarios y aptos para toda la familia, nosotros con 2 imanes estabilizamos el campo y la persona se cura. Ok. ¿Y desde la primera sesión? O a veces, bueno, supongo que a lo mejor hay personas o hay síntomas, o sea, hay padecimientos que requieren de más sesiones. Todo depende mucho del estado del consultante. Si tenemos un consultante que tiene hígado graso, va a llevar algunas sesiones regular todo ese sistema. Claro. Pero, por ejemplo, en niños, en adolescentes, han venido niños con 40 grados de fiebre y cuando termina la consulta se van saltando y corriendo como que si no hubieran tenido absolutamente nada. A veces, cuando la persona tiene un poquito más de edad y viene con algunos hábitos ya instalados, demora un poquito, nos lleva 2, 3 sesiones. Es increíble, lo digo porque pues yo lo he probado, ¿no? Cuéntame, ¿dónde están las limitaciones? Porque entiendo que, por ejemplo, creo que pacientes con cáncer no pueden recibir biomagnetismo o hay algunas limitaciones ahí. ¿Hay alguien o a quien no se le sugiere o no se le recomendaría tomar el biomagnetismo? La quimioterapia, te decía, es veneno, pero se sigue recomendando desafortunadamente y se sigue recetando y practicando este tipo de técnica. Envenena al paciente. Bueno, y las personas que están embarazadas tampoco, porque el magnetismo podría de alguna manera generar algún tipo de interferencia. No obstante, a esos dos tipos de personas nosotros las atendemos a través de lo que se llama una antena, es decir, a través de una derivación que tiene el par biomagnético que se llama telebioenergética. Nosotros no trabajamos directamente sobre 2 tipos de pacientes, las personas que están embarazadas y las personas que han tomado quimioterapia. Es el atender al paciente a través de alguien que tiene un vínculo emocional con él. Entonces yo en la camilla o en el consultorio lo que hago es trabajar sobre alguien que tiene un vínculo emocional con él y trabajo como si fuera él o ella y a través del rastreo que hacemos a esa persona y la impactación con los imanes, en realidad vamos a atender a la persona que está en su casa con imposibilidad de moverse o de trasladarse o que tomó quimioterapia, radioterapia o que está embarazada. Y Wow. entonces no trabajamos directamente sobre el paciente, sino sobre la antena. Ok. Y sí tienes que tener presencialmente a la antena, o sea, al familiar o alguien muy cercano a esa persona. Es lo ideal tener a alguien que tenga un vínculo emocional. No obstante, la técnica se fue desarrollando de forma tal que yo utilizo a mi esposa como antena. Mi esposa trabaja conmigo, hacemos equipo. Si bien no hay vínculos emocionales con muchos pacientes, tenemos personas que hemos tratado con éxito y durante esa hora y media que dura la sesión, la antena energéticamente sintoniza con la persona que está en provincia o en el exterior. Okay. Y yo trabajo con ella, es la energía del consultante la que me va dando la información y cuando coloco los imanes es el consultante el que recibe los beneficios. Los beneficios del tratamiento, exactamente. ¿Hay o sea, hablabas que realmente tú, digamos, la forma ideal con la que puedas complementar el biomagnetismo es que el paciente empiece a hacer también de alguna manera cambios de hábitos, por decir? O sea, si tú ves un paciente que tiene hábitos que de alguna manera no le están ayudando a su estado de salud, asumo que de lo que te apoyarías fuera del biomagnetismo es recomendar, no sé, una buena alimentación, respiración, tomar agua, hacer ejercicio, vamos, en fin, ayudar, o sea, ayudarse. Ahora sí que ayudarse. Yo siempre recomiendo cambio de hábitos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa que se llama mimetismo molecular. Yo como gluten o tomo lácteos y mi cuerpo dice, yo no estoy apto para procesar esto, no tengo un hardware, no tengo una estructura fisiológica como para procesar, para aumentar la producción de comida en el mundo, pero no estamos físicamente, todos somos celíacos de alguna manera, lo que pasa es que desarrollamos resistencia.
Y los lácteos de vaca pasa lo mismo. Nosotros no somos terneros, sin embargo seguimos comiendo productos derivados de la leche, es una locura. Bueno, pero como nuestro cuerpo fisiológicamente no puede asimilar eso, el cuerpo lo rechaza. ¿Cómo se defiende el cuerpo de algo externo? A través de la inflamación. Pasa, si eso quedara ahí en que se me inflama la panza nada más, todo bien. Pero lo que pasa, y este es el gran problema, cuando yo consumo lácteos o gluten, mi cuerpo recibe una señal de que tiene que atacar eso. Yo te puedo trabajar tu glándula con los imanes y la vamos a poner a funcionar. Y va a demorar de repente una semana en funcionar en forma óptima. Pero si sigues comiendo gluten y si sigues consumiendo lácteos, a las 2 semanas me vas a llamar y me vas a decir, tu tratamiento no funciona. El agua de mar es idéntica al agua que vos tenés circulando por tu torrente, por tu flujo interno. El agua de mar, pero acá en Querétaro no tenemos mar. Entonces, ¿qué Haces hacemos? sueros. Hacemos un suero casero con agua, limón y un poquito de sal de mar. Eso es idéntico, y si le agregás una cucharadita de miel orgánica, eso es exactamente lo mismo que circula por tu plasma. ¿Qué pasa? Que el cuerpo se hidrata. Hoy el agua potable es agua muerta y la botella de plástico que compramos tarda en degradarse 1000 años. Entonces imagínate el desajuste que le estamos provocando al mundo, Al a la vida, planeta. Uh-huh. a la vida, pero aparte estamos pagando carísimo por un agua muerta. Las sugerencias yo las doy y acompañadas del par biomagnético te aseguran una salud brutal. A ver, y quiero preguntarte antes de pasar a otros temas. En la parte emocional, o sea, el biomagnetismo también funciona, por ejemplo, para personas que tienen temas emocionales, llámese depresión, ansiedad, que es algo que hemos visto que ha crecido. Yo lo he llamado que es la verdadera pandemia, ¿no? La verdadera pandemia del último año es desastrosos niveles hasta el cielo de miedo, de ansiedad y de depresión. El par biomagnético trabaja sobre las cuestiones biológicas, orgánicas, trabaja sobre la cuestión emocional también, porque muchas cuestiones emocionales tienen que ver con toxinas que y al desajustarse se vuelven un terreno fértil para los microorganismos, virus, hongos, bacterias o parásitos. La depresión, por ejemplo, los problemas de humor, de cambio de humor, la irritabilidad, tienen muchísimo que ver con la calidad de tu descanso, con la calidad de tu sueño, tienen que ver con la calidad de tu sueño, tienen que ver con la calidad de tu descanso, y todo eso es lo que ajustamos cuando ajustamos el campo. Por lo tanto, cuando la persona empieza a descansar, cuando la persona regula sus ciclos circadianos, que es el reloj biológico, entonces todas las glándulas empiezan a funcionar de una manera distinta. La glándula pineal está vinculada a los cambios de humor y a la irritabilidad. La hipófisis, el bulbo raquídeo, el hipotálamo, son todas glándulas y áreas que están vinculadas al humor, a la depresión, al desasosiego, a la falta de ánimo. Hay personas que vienen con problemas de sueño, narcolepsia, que es brutal, y entonces cuando regulamos eso, la persona empieza a dormir de una manera mejor, y eso genera cambios químicos a nivel neurotransmisores. celular, ¿no? Y entonces el ánimo es otro completamente, las ganas de vivir son otras. Por lo tanto, el par biomagnético, por supuesto, que tiene un impacto brutal en toda la cuestión emocional. Además, está comprobado, cuando yo recibo una emoción a nivel mental, a nivel biológico, esta emoción se ubica estratégicamente en un punto. Por ejemplo, si yo tengo pena o culpa, o tristeza, eso va a ubicarse estratégicamente en el área de los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo detecto que hay desajuste a nivel de los pulmones, reviso si es una cuestión orgánica o emocional, porque la culpa, la tristeza, la pena se alojan en los pulmones. A alguien que tiene miedo, ¿qué le tiemblan? A una persona que tiene miedo, le tiemblan las rodillas. Las piernas. Bueno, exactamente. Entonces nosotros sabemos que cuando trabajamos a nivel de la rótula, cuando pasamos con el escaneo que hacemos a nivel de la rótula y hay desajuste, tenemos que observar, y ahí lo detectamos en la sesión, si es una cuestión orgánica o tiene miedo. La persona tiene miedo. Entonces, al impactar con los imanes en la rodilla, le estamos diciendo al cuerpo, esta zona queda estabilizada. Eso manda una señal a nivel al cerebro, y eso atenúa los síntomas del miedo.
Por lo tanto, las cuestiones emocionales, las principales, por supuesto, y también nosotros nos damos cuenta si la persona necesita un trabajo de psicoterapia más profundo, y también, bueno, le recomendamos a alguien, a un experto en eso. Claro, de hecho, María, tu esposa es psicoterapeuta, ¿no? Mi esposa es la mejor terapeuta que conozco porque pudo conmigo y entonces es la mejor psicoterapeuta que conozco. Tiene unas cápsulas que se llaman cápsulas de luz también todos los martes. Si quieren tener la cabeza alineada, busquen en Spotify cápsulas de luz de María Richards. Pero bueno, nosotros también detectamos si el problema requiere un trabajo de psicoterapia más profundo. Se lo decimos al paciente, por supuesto, y ya lo derivamos a quien tiene que hacer ese trabajo, porque nosotros trabajamos a nivel orgánico. Oye, entrando en estos temas, Fernando, y quiero preguntarte porque pues tú has estado ahí en el campo, ¿no? Y obviamente estás en el campo de la salud y venimos de un año, pues que ha sido el tema, ¿no? El tema. ¿Qué observas que ha traído la pandemia? En términos, en todos los, o sea, en términos tanto de salud física, mental, emocional, ¿qué es lo que tú observas? Bueno, es una Yo pregunta... sé que es un tema controversial y raro. No, es una pregunta interesante, pero y amplia, ¿no? Bueno, sí. Antes que nada, yo quiero reconocer algo que es importante, porque están como que las aguas muy divididas. Sí. Yo como persona que me considero un estudioso de todo este tema de la salud, reconozco que hay un virus. Reconozco que hay un virus. Esto es una cosa que es importante, porque no se trata de negar, no hay virus. Sí, hay un virus que se llama SARS-CoV-2. ¿Cuál es la letalidad de ese virus? No es la que se dice. Exacto. No es la que se dice. Yo de 60 personas que atendí con coronavirus, 3 fallecieron, pero las 3 entraron abruptamente al hospital y fueron intubadas. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso genera un trastorno a nivel psicológico, ¿no? No voy a ver más a mi familia, en fin. Paso limpio. ¿Existe el virus? Sí. La letalidad que tiene no es la que se dice, reconocido por la OMS. Tiene una letalidad muy inferior a la que se ha dicho. Las personas que han padecido fallecimientos son porque tenían comorbilidades. ¿Qué son comorbilidades? Y bueno, México está número 1 en obesidad infantil y en diabetes infantil. Entonces, ¿qué pasa? Esos son comorbilidades, pero resulta que todo el mundo habla de una vacuna, pero nadie habla de sacar de los anaqueles de los supermercados los refrescos cola. Claro, que todo el mugre. Con jarabe de maíz que envenena, eso es veneno puro. Nadie habla de eso. Nadie habla de sacar el gluten. Nadie habla de dejar de comer el pan este famoso, plástico. La chatarra y el mugrero, sí. Hay un enfoque equivocado. Sí. Y bueno, el coronavirus o esta pandemia, que no es pandemia porque la OMS también cambió la clasificación de pandemia, este tema que estamos viviendo tiene un montón de aristas que yo no quiero entrar en temas conspiranoicos porque no me incumbe y pierdo tiempo y sesgada, hay información tergiversada. Bueno, como si fuera poco, se salió a vacunar a diestra y siniestra con un virus que tiene poca letalidad, sin corregir el agua del estanque que está podrida. O sea, que tengo un pez con agua estancada, podrida, y vacuno al pez. No cambio el agua del estanque. Sí. Entonces eso es una locura, atentando contra todo sentido común. Pero se salió a vacunar a diestra y siniestra. Las vacunas, desde los chinos, 1500 años antes de Cristo, raspaban las heridas, los granos de una persona infectada, y ese propio polvo se lo soplaban en la nariz a otra persona para que desarrollara anticuerpos. Esos eran vacunas. O las primeras vacunas nacieron en una granja. Vieron que las personas que ordeñaban las tetas de unas vacas que tenían viruela, al tocar las tetas de la vaca infectada y después tocarse, ya cuando la enfermedad venía, la persona no se enfermaba. Bueno, entonces se dieron cuenta que podían inocular con eso a las personas sanas como anticuerpo para la viruela. Bueno, esto no tiene nada que ver con vacunas. Estos son experimentos genéticos. Están trabajando con el ARN mensajero, están trabajando con el ADN de la persona.
Estas vacunas que se están inoculando en México y en el mundo nunca se ensayaron con humanos. Esto es un experimento. Por eso no son vacunas, son experimentos genéticos. Están trabajando sobre el ADN de la persona. Y esto puede tener efectos secundarios impredecibles. Ahora no, pero dentro de unos meses, el año que viene, dentro de 2 años, porque esto nunca se experimentó con humanos. Esto no lo digo yo, lo dice gente que ha trabajado dentro de las propias empresas donde se fabricaron las vacunas, científicos que han dicho, escúchame, estamos despertando a la bestia. Así lo han manifestado. Sí. Quiero tocar un último punto. Sí, sí. Si bien tenemos todo este panorama, tenemos que salir de esto como personas comunes y corrientes. O sea, que esto no, porque ahí está el peor virus, caer en el pozo depresivo. Oye, me están dando experimentos genéticos, hay alguien que está contra mí, hay una pandemia declarada y caemos en un pozo depresivo. Ese es el peor de todos los virus. Sí. ¿Para qué sirve todo esto que está pasando? Para reconvertirnos. Mi trabajo, mi profesión se reconvirtió y tengo que volverme experto en ese cambio que me viene proponiendo la vida. Porque la vida te va tirando cartas y te va diciendo, juega con esta. No, esa no la quiero. Ahí es donde están tus problemas. Cuando le dices a la vida que no quiere las cartas que te va tirando. Bueno, hoy estamos en esta situación. ¿Cómo hacemos para reconvertirnos de manera tal que no nos agarre el peor virus, que no es el COVID, es la depresión, el miedo, la desidia, esa sensación de catástrofe, de que el mundo ya se terminó, de que todo vale queso? No, ¿cómo crees? Esto tiene que ser algo que nos impulse, pero no pienso cometer un atentado contra mi sistema, porque el sistema inmunológico funciona perfecto hace 380 millones de años. Fíjate ahora, tengo amigos que me dicen, yo no me vacuné, pero ¿sabes qué me pasó? Que fui a hacerme un examen de antígenos, que es lo que habría que hacerse antes de vacunarse, y tengo anticuerpos contra el COVID, contra el SARS-CoV-2, entonces no me tengo que vacunar. Ya desarrollé anticuerpos, claro, por una cuestión que se llama inmunidad innata, que funciona hace 380 millones de años. Lo mejor está por venir. Tienes que plantarle batalla a esto y reforzar tu sistema inmunológico. Comer bien, hacer ejercicio, salir a pasear, sacar a pasear el perro. ¿Qué me dejó esta pandemia a mí? Yo paso más tiempo con mi hija. Sí. Era con la que menos contacto tenía porque siempre estaba entrenando, siempre estaba acá, siempre estaba para arriba, para abajo. Hoy la tengo en la cocina, charlamos, nos tomamos un café y tengo más contacto con mi mujer, que estábamos en casa todo el día, ellas con sus terapias, yo con las mías. A veces no doy abasto. Y bueno, y eso me dejó esta cuestión, ¿no? Que bueno, se puede ver de dos maneras, ¿no? Como una catástrofe o se puede ver como algo que vino a invitarnos a reinventarnos, a hacer una reingeniería con nosotros. Así es. Ay, Fernando, me encanta platicar contigo y además coincido tanto que la verdad es que yo ya no tengo más que agregar, pero sí me gustaría, y ya para cerrar, pues, que nos platicaras o que platicaras, porque sé también que das el curso de milagros, que das otros cursos, ¿no? O sea, precisamente por eso creo que también tienes este toque o esta parte holística, no nada más del biomagnetismo, sino que ayudas en esta parte. Entonces, cuéntanos y también cuéntanos cómo la gente puede ponerse en contacto contigo. Mira, la gente me puede encontrar como Fernando Mastroianni Biomagnetismo MEX o Biomagnetismo MEX Fernando Mastroianni en Facebook. Mi número de WhatsApp para el que quiera llamarme, pedirme una cita y ahí yo les contesto con mucho gusto. Yo estoy en la ciudad de Querétaro, aquí tengo el consultorio, pero trabajo con cualquier parte del mundo. Y repito el teléfono 442-379-5305. Ahora, con respecto al curso de milagros, sí, efectivamente yo comparto esta filosofía de vida que hace 15 años estuvimos hablando ahora del nivel material, del nivel 1, del nivel, como le dice el curso de milagros, el nivel de la experiencia física. Y el curso de milagros trabaja en el nivel 2, a nivel mental, a nivel del recuerdo de quiénes somos, porque todo este mundo es un olvido con respecto a quiénes somos. Pero bueno, yo los invito a que se den la oportunidad de tomar una sesión de biomagnetismo, porque nosotros, si yo puedo identificar que el problema es emocional,
que el problema tiene que ver con la psicoterapia, inmediatamente los derivo a María para estos tiempos que estamos viviendo donde se necesita acomodar la cabeza, ¿no? Así es, así es. Ay, Fernando, no tengo más que agradecerte por tu tiempo, por que hayas compartido con nosotros pues todo lo que tienes, todo lo que sabes. Perfecto. Muchas gracias. Sandra, un enorme abrazo. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio gracias a uno de mis guías y maestros en meditación y espiritualidad, Steve Novell. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en @SandraRomeroFC o a mi correo sandraromerofc@gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.